Hola, ¿qué tal? En este video les voy a explicar cómo podemos crear una tabla a partir de otra, es decir, vamos a utilizar los comandos create, select, los vamos a combinar para poder crear una tabla con la información de otra tabla. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear una tabla. Yo tengo una carpeta aquí que se llama tutorial 29. Voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que puedas obtener estos códigos y no tengas que hacerlo desde cero. Entonces aquí tengo una tabla a la cual voy a llamar employees. Employees por empleados. Voy a copiar este código, me voy a ir aquí y voy a pegar este código. Vemos que son 8 columnas. Ejecuto y vemos que ya tenemos a la tabla llamada employees, que significa empleados. Entonces, la llamé así ya que ya tengo otra tabla que se llama empleados. Entonces, vemos aquí que no hay ningún registro, ninguno. Entonces, para no tener que insertar dato por dato, podemos importar los registros de un Excel, los podemos importar a nuestra tabla. Aquí he insertado estos datos. Vemos que son las 8 columnas y las he puesto tal como están. Cliente y bueno, aquí es empleado ID. Entonces es empleado ID, nombre, apellido paterno, apellido materno, edad, teléfono, sueldo y puesto. Tal como están los datos, bueno, aquí más bien dicho los datos. Bueno, entonces inserté estos datos. Me resultó más fácil insertar estos datos debido a que solamente, por ejemplo, pongo, si nosotros ponemos dos números, 2 y 4, seleccionamos estos dos, ya podemos nosotros poner el empleado ID en serie, para no tener que estar poniendo dato por dato. Esto es para datos ficticios, solamente para practicar. Luego aquí, nombre, apellido paterno, apellido materno, me resulta más fácil poner estos datos aquí en el archivo Excel que estarlos poniendo en el SQL, en el código SQL. Entonces, tenemos estos 58 registros. Lo que hacemos es guardarlo, lo guardamos, tenemos que elegir una ruta. Yo voy a elegir en esta tabla, perdón, en esta carpeta que se llama tablas tutoriales. Y normalmente te va a aparecer así, el tipo. Tienes que guardar esto como CSV, es decir, delimitado por comas. Luego te voy a explicar qué significa esto y la utilidad que podemos encontrar con los archivos CSV. Entonces elegimos que sea CSV, guardamos, lo reemplazo ya que ya lo tenía ahí guardado y le damos aquí sí. Ya tenemos nuestro archivo de CSV guardado en la ruta. Ahora lo que vamos a hacer es, como tenemos a la tabla employees, la tenemos vacía, sin registro. Bueno, aquí estamos en Administration, me voy aquí a esquemas para poder ver las tablas. Yo nada más tengo una base de datos que yo haya creado que se llama BDD. Entonces elegimos la tabla a la cual le queremos insertar los registros. La tabla se llama, eh, como bueno, voy a refrescar, no me aparece porque tengo que refrescar esto aquí. Refrescamos y ya aparece la tabla. Damos clic derecho y luego damos Table Data Import Wizard. Damos clic, luego Browse y seleccionamos la ruta donde esté, es decir, la carpeta donde tengamos a nuestro archivo que guardamos ahorita en Excel. Lo seleccionamos, en mi caso lo llamé igual, Employees, y abrimos. Luego le damos aquí a Nets, luego le damos Nets y ahí aparecen las columnas y aquí están los datos, tal como lo puedes ver. Luego le damos Nets y vamos a esperar un momento para que bueno, ya se insertaron los datos. Le damos aquí en Finish y ya se han insertado los datos. Vamos a ver si eso es cierto. Bueno, lo primero siempre hay que seleccionar la base de datos, ¿sí? Como yo ya había seleccionado la base de datos, ya no necesito hacerlo porque ya está seleccionada. Aquí está en negritas. Pero si no lo has hecho, tienes que poner use BDD y luego poder visualizar los registros de la tabla. Entonces ejecutamos esto y aquí podemos ver a la tabla con los registros.
podemos ver aquí a la tabla. Bueno, no sé cuántos registros, creo que no se insertaron todos. Bueno, voy a hacer un select count para ver cuántos registros se insertaron. Select count. Entonces hacemos un conteo de la tabla empleados para employees en inglés para poder saber cuántos registros. Sí, son 58. Parecía que no, pero sí son. Entonces, ya tenemos los registros insertados. Vamos a visualizar bien a la tabla. Y vemos nosotros, voy a aumentar el tamaño de esto. Vemos que cada empleado tiene su ID de empleado, su nombre, apellido paterno, apellido materno, su edad, teléfono, sueldo y puesto. Cada empleado tiene su respectivo sueldo, claro, dependiendo del puesto. Por ejemplo, si queremos saber los distintos puestos que hay en la empresa, podemos visualizar, en vez de ver toda la información de la tabla, podemos simplemente ver la columna de nuestro interés. Es decir, en vez de ser, con esto nosotros vemos todas las columnas, todos los registros de la tabla. Si nada más queremos ver el puesto, simplemente ponemos select. Si nosotros hacemos esto, select puesto from employees, se va a mostrar los puestos, pero vemos que se repiten los puestos. Hay puestos que se repiten. Porque aquí me está mostrando el puesto de cada empleado. Pero para poder ver los puestos diferentes, simplemente ponemos distinct y ya con esto vamos a ver los puestos diferentes, sin repetición, y aquí podemos ver cuáles son los puestos diferentes de la empresa. Bueno, ¿qué tal si yo quiero tener en una tabla diferente los datos de los vendedores? Los vendedores son una pieza clave en una empresa, entonces quiero yo nada más tener la información de los vendedores en una tabla aparte. Entonces yo podría aquí utilizar un create select. Entonces podemos hacer lo siguiente. Primero lo que voy a hacer es, voy a crear una tabla copia de la tabla employees. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Create table, aquí le voy a llamar simplemente tabla copia. Select asterisco from employees. Aquí lo que estamos haciendo es que vamos a crear una tabla llamada tabla copia seleccionando todos los registros de la tabla employees. Y hacemos una tabla copia. Es decir, podemos mostrar a la tabla copia. Esto nada más es para que vean lo que podemos hacer con create select. Selecciono y vemos que tenemos una copia. De igual manera, si nosotros contamos los registros, vamos a ver que son 58 registros. Con esto cuento los registros que hay en la tabla copia y vemos que, bueno, aquí qué fue lo que pasó, select. Lo que pasa es que me faltó poner esto. Ya vamos a nosotros ver que son 58 registros. Entonces, aquí creamos una tabla a partir de otra, es decir, creamos una tabla llamada tabla copia seleccionando todos los registros de la tabla employees. Pero, ¿qué tal si yo quiero? Voy a eliminar esa tabla ya que no la voy a utilizar. Drop table, tabla copia. Eliminamos esa tabla y ahora lo que hacemos es, vamos a crear una tabla para tener información exclusivamente de los vendedores. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente, create table. ¿Cómo vamos a llamar a la tabla? Aquí tenemos una tabla que se llama vendedor, vamos a crear una tabla llamada vendedores. Create table vendedores. Y aquí vamos a seleccionar qué queremos que tenga esa tabla. Queremos que la tabla vendedores tenga el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, la edad, el teléfono y el sueldo del empleado. Entonces seleccionamos nombre, apellido paterno, es decir, nuestra tabla vendedores la vamos a crear seleccionando el nombre, apellido paterno, apellido materno, edad, teléfono y sueldo, es decir, esos datos los vamos a seleccionar de la tabla employees. Pero
queremos que sean únicamente vendedores. Si nosotros hacemos esto, vamos a crear la tabla con todos los empleados, inclusive aquellos que no son vendedores. Tenemos que utilizar la cláusula where puesto, así se llama el nombre de la columna, es igual a vendedor. Aquí estamos diciendo que nosotros vamos a crear una tabla llamada vendedores que va a tener nombre, apellido paterno, apellido materno, edad, teléfono, sueldo. Estos datos los vamos a obtener de la tabla employees, es decir, de la tabla employees en aquellos empleados que el puesto sea igual a vendedor. Aquí me está marcando un error. A ver qué es lo que está pasando. Create table, vendedores, select, nombre, apellido paterno, apellido materno, edad, teléfono, sueldo, from employees. Bueno, no sé qué está pasando. A ver. A ver, dice que... lo que pasa es que aquí no cerré la comilla. Aquí nosotros pudimos ver que me está indicando que es donde dice vendedor. Entonces, ahora sí ejecutamos y hemos creado la tabla llamada vendedores con esos datos. Nosotros podemos ver la información de la tabla vendedores. Vamos a ejecutar esto para ver y vemos que tenemos únicamente los datos de los vendedores. Vamos a suponer que los empleados con un sueldo mayor o igual a 5,000, ya sea $5,000, 5,000 pesos, 5,000 soles, etcétera, vamos a considerar que los que tienen ese sueldo mayor o igual que 5,000 son considerados empleados de rango A, es decir, los que tienen el sueldo más alto. Vamos a crear una tabla llamada rango A que almacena los registros de esos empleados, obteniéndolos obviamente de la tabla employees. Entonces vamos a crear una tabla llamada rango A, select, nombre, apellido. Podemos poner un distinct por si llegara a haber datos repetidos, seleccionando los distintos nombre, apellido paterno, apellido materno, edad y sueldo. Solamente queremos esos datos, no nos interesa saber el teléfono. Bueno, sí nos interesa saber el puesto, entonces ponemos sí, sueldo y puesto. Entonces vamos a ver, en esta nueva tabla que vamos a crear llamada rango A, va a tener nombre, apellido paterno, apellido materno, edad, sueldo y puesto. Entonces, esos datos los vamos a obtener de la tabla employees. Para aquellos empleados, sueldo sea mayor o igual que 5,000. Entonces, esta nueva tabla va a tener únicamente aquellos empleados de rango A, es decir, aquellos empleados que el sueldo sea mayor o igual que 5,000. Vamos a ver a la tabla rango A y vamos a ver si efectivamente aparecen esos empleados. Aquí podemos ver que efectivamente aparecen únicamente los empleados que tienen un sueldo mayor o igual que 5,000 y tal como lo podemos ver aquí, ya que esta tabla únicamente tiene a esos empleados.